Ya voy a grabar. Ya pues. Y vamos a hacer hasta todas estas cosas, vamos a trabajar a orden lambda, que es con... Hay un loop, ¿ya? ¿Sí? O sea, ya cuando en las otras clases vimos scattering, no había loops y eran a orden lambda, pero acá como estamos viendo correcciones al propagador, va a aparecer un loop ahí. Y a diferencia, porque la teoría de phi a la 3 tiene g cuadrado, creo, es interacción al cuadrado, pero la interacción phi a la cuarta, el loop aparece al primer orden. Y eso. Entonces lo que vamos a hacer es para la teoría phi a la 4, acá está el término, encontrar la corrección del propagador, y también vamos a encontrar esto no me acuerdo cómo les llaman a los z, estos son factores de... Como los contratérminos, o sea, como las Sí, constantes de los contratérminos. tienen que ver con los contratérminos, claro. Entonces los vamos a ajustar, y lo que nos sirve es como para ajustar la masa, porque como toda la idea, no sé si como las discusiones, lo importante es que uno tiene clásicamente ciertos lagrangianos que uno más o menos entiende a nivel clásico, y la idea es que a nivel cuántico o a nivel de la vida real, por así decirlo, experimentos, no sabes si es lagrangiana de verdad tu teoría. Entonces la inclusión de esos parámetros igual es como natural, así como tratar de ponerlos, y como no tenéis razones como para que eso sea, como no hay herramientas que nos digan qué valor tienen que tener esas constantes, a pesar que de las constantes de la cosas de movimiento, todo eso. Ahí es cuando uno pide que aparezcan cosas físicas, la masa, que no hayan divergencia, y bueno, no, como que uno está mezclando todo el rato eso de lo que uno sabe con lo que uno puede medir. Y eso es el espíritu de los QFTs. Y increíblemente funciona muy bien. Eso es lo más impresionante, así que de algo se debe aprender todas estas cosas. Entonces vamos a partir con la teoría de Filatel. Entonces, el lagrangiano. El lagrangiano es igual a... Bueno, vamos a poner ahí el z phi, phi al cuadrado, medios. Estoy compartiendo, ¿cierto? Sí. Y menos un medio de m cuadrado y cuadrado. Ya esa es la parte del campo libre, y además le vamos a incluir este término y con z lambda, otro factorial y a la 4. Ya. Entonces, ¿qué es lo primero que deberíamos hacer si queremos ver las correcciones? ¿Qué es lo primero que uno debería tratar de analizar? ¿Una idea? Como fuera de ver los vértices y todas esas cosas que ya sabemos hacer. Claro, de hecho, antes de ver los vértices y los contratérminos, o si quieres podemos separar la teoría igual al tiro, podríamos escribir esto al tiro como Lagrangiano 1, podemos poner acá el cuadrado medio menos cuadrado medio y cuadrado, y acá podríamos poner los contratérminos, ¿no? Y z y menos 1. Pero una vez que está, pero acá no, todavía igual no. Pero igual hay algo que uno tiene que hacer antes. Y es algo como una de las últimas herramientas que se vieron. ¿Cuál es la gracia cuál es como el esquema de renormalización que estamos analizando? Que no es tanto viendo los capas, sino como que nos estamos integrando en todos los momentos, pero hay un análisis que estamos haciendo que es importante hacer ahora, porque es importante porque esta interacción no es phi a la 3, entonces hay que entender bien qué pasa con la constante ahí de acoplamiento. A ver si eso ayuda para como destacar qué es lo qué análisis deberíamos hacer. ¿No? ¿Nadie? El análisis dimensional de la constante de acoplamiento. ¿Qué significa? Claro, deberíamos saber en qué dimensión vamos a trabajar, porque ¿qué hicieron en Fiala 3? Trabajaron en dimensión 6.
Entonces acá deberíamos tratar de determinar cómo, qué dimensión tenemos que trabajar, o en torno a qué dimensión, ¿cierto? Porque es como dimensión más epsilon, un gran truco. ¿Qué dimensión es esto? Entonces no sé si recuerdan cómo hacer este análisis. Eh, en fin, que a mí siempre se me olvida mucho, como que tiendo a mirar el Cernicki cuando me pierdo en estas cosas y ver las fórmulas que él sacó. Pero quizás es bueno tratar de hacerlo. Entonces tenemos unidades que H barra es 1 y C también es 1, así que esas son adimensionales. Y, y de acá uno puede sacar, por ejemplo, que hay una cantidad, así que acá tiene dimensiones que tiene que ver con la masa. La masa no es algo que queda restringido. Entonces claramente vamos a tener que trabajar con unidades de masa. Y hay que tratar de ver qué pasa. La acción, por ejemplo, la acción es como H barra. Eso es como una de las cosas que yo siempre me acuerdo, porque, por ejemplo, la exponencial siempre es como I, la acción y una H barra. Entonces, me acuerdo que, claro, la acción tiene unidades de H barra, así que la acción es adimensional, que H barra es 1. Y como la acción es la integral acá, de décima acá, L, bueno, habría que saber cuánto vale esto de aquí en dimensiones. Y eso ahí, ¿cómo lo podríamos determinar? Ahí habrá que armarse las unidades. Entonces juguemos quizá H barra, por ejemplo, es energía por tiempo. Y energía será como alguna masa. Energía por tiempo, entonces voy a poner energía por tiempo. Y la energía puede ser como fuerza por alguna distancia quizás, por tiempo. Y la fuerza es masa. Eh, ya sé, mejor. La energía es masa por velocidad al cuadrado. Masa por, bueno, C cuadrado. Y además, distancia es C por T. Tenemos eso, así que H barra tendrá que ser alguna masa por B por longitud. Y al final uno tiene ahí que implica que la longitud tiene unidades 1 sobre la masa. Ya. Y esto perdón, ponerle igual. Así que, y si las masas tienen unidad 1, esto tiene unidad menos 1. Ya acá. Entonces, esto aquí es longitud elevado a d. Así que como esto de aquí tiene menos d dimensiones, el lagrangiano tiene que tener dimensión d. Entonces ahí uno se acuerda de eso. Y ahora hay que analizar los términos del lagrangiano porque, por ejemplo, el término que son dos derivadas de phi, ¿cierto? De phi de phi. Esto tiene que tener unidades de d. Las derivadas son 1 sobre distancia, así que hay un menos 2 ahí, más 2 veces las unidades de phi, eso es d. Así que phi tiene unidades de d medios menos 1. Así. Y ahora nos acordamos que en el lagrangiano aparece esto de acá, ¿cierto? Y esto tiene que tener unidades de d. Así que las unidades de lambda, 4 veces las unidades de phi. Así que las unidades de esta constante es d menos 4 por d medio menos 1. Que esto se puede reescribir como 4 menos d. Ya. Entonces, esto es lo bacán. Y de acá
¿cuál sería la dimensión entonces que quisiéramos trabajar en esta teoría? La En base a 4. este 4. ¿Sí? Entonces, Aquí finalmente, queda dimensional. una teoría que tiene sentido, 4 dimensiones. Muy bien. Es divertido que cuando uno hace... Esto no sé mucho, voy a chamuñar, quizá el cabo, el colibrí se acuerdan de algo, pero en teoría de cuerdas, es como por estos argumentos que siempre salen con más dimensiones, entonces la teoría de cuerda más sencilla tienes que trabajar en dimensión 24, porque ahí es como las cosas se dan bien, por este tipo de argumentos. Y no me acuerdo cuál es el que sea dimensión 10, creo que es como súper cuerda, no sé, no cacho. Bueno, ese comentario random. Ya, esto es una de las cosas que hay que tener en cuenta. Vamos a trabajar en dimensión 4. O sea, en verdad vamos a trabajar en dimensión D, pero hay que recordar que esto de acá es importante. Lo vamos a usar más adelante. Ya. Entonces, ahora sí estamos en caminos para tratar de Nico, ver las correcciones. ¿Sí, dime? ya. Entonces, acá lo que tratáis de hacer con el lambda es que queréis que sea dimensional, que sea dimensión uno, para no tener Sí, problemas con el lagrangiano. sí, Entonces, con eso establecir la dimensionalidad del problema como tal. sí, sí. Lo que tienes que analizar es Ya, la constante de acoplamiento. ok. Eh, ya, pues. A ver, ¿qué más? Mm, sí, esto es muy similar a lo que se hicieron en clases con el caso de Fialato. Hacen el análisis dimensional, saben que en 6 dimensiones la cuestión era como lo que uno quería. Ahora vamos a trabajar en 4 dimensiones. Pero igual que antes, vamos a trabajar en dimensión D para evitar para hacer la regularización dimensional más adelante, que todavía no aparece. Ya, entonces, nuestro lagrangiano, ¿cierto? Teníamos que era el lagrangiano libre, más la interacción, podríamos, y voy a ponerlo al tiro acá como menos. En todo esto, en todo el cálculo, como hacer todo y esto lo voy a poner al tiro, como estamos haciendo todo a orden lambda acá, uno espera que esto de acá sea de orden cuadrático, ¿sí? Siempre como que queda un orden más en la corrección al mismo constante de acoplamiento, como la misma renormalización de la constante de acoplamiento, vamos a pensar que es de orden cuadrático esta corrección, así que la interacción solamente la vamos a considerar de esta forma. Vamos a ver que no va a pasar ningún problema, pero si uno estuviera viendo más loops, ahí uno cacharía como, claro, tengo que incluir este término para evitar otras divergencias, pero que al nivel que vamos a analizar hoy no van a aparecer, así que por eso lo escribo así. Y aparecen ahí los contratérminos. Ya. Bien, entonces, Oye, disculpa, sí. ¿qué significa que tenga dimensión cero? Adimensional, pasa que las teorías que son adimensionales como que uno en general cree que las puede, ¿cómo se llama? Renormalizar dimensional. No, ahí sí que es un tema bien complicado, pero a ver no sé, alguien me ayuda, estoy tratando de pensar un poco. Si tus constantes son adimensionales, eso es algo bueno para la divergencia. ¿Ya? De hecho, es un problema, por ejemplo, ¿por qué no se puede cuantizar la gravedad? Es porque la constante tiene unidades de masa. Ya. Y al final eso se van acumulando, va necesitando como cada vez definir más y más cosas y agregar más constantes. Como el proceso que uno hace como la expansión. Pero como es adimensional, no hay que hacer expansión en términos de masa. Como, es algo así el tema. Eh, Y, ya. Igual esto, no sé, como con la clase de ayer o ayer mismo estaba leyendo, salía que, por ejemplo, para esta teoría como que funciona bien desde dimensión, bueno, no sé si decir desde cero, pero de 0,1 hasta 4. Y claro, después de que 5 funciona para hasta 4. adelante, como que explota. Claro, claro, sí.
después no lo podía hacer. Bueno, de una forma de pensarlo es que los cálculos que vamos a dar ahora como que van a converger para las dimensiones que estudiamos. Y ahí como que Claro, automáticamente, entre comillas, nos damos cuenta de que si la dimensión fuese mayor a 4, estaríamos en problemas. claro, claro. Esa es una forma de pensarlo. Pero ahí como, al final, igual es un tema que todavía no entiendo completamente bien, pero sé matraquearlo. Eso es lo bueno. Que Ya, vale. les voy a mostrar con los pasos. Ya, entonces, lo siguiente, recuerden que lo que uno hace acá es ver las correcciones del propagador. Entonces, lo que estudiaron hace unas clases es que uno puede escribir el propagador exacto, ¿cierto? Vamos a poner uno sobre ahí. ¿Qué va a ser una suma del propagador normal más las correcciones que incluyen a la autoenergía, ¿cierto? Y que al final da una serie geométrica, ¿esto? ¿Cierto? En lo que queda, que aquí va a ser menos pi, creo. Me parece que era de esta forma, ¿no? Sí, No sé si es... aunque igual el menos i partido por epsilon, creo que el Cernicky no sé si se lo absorbe. Siempre hay que No considerarlo lo ahí veo. porque lo que hace ese i menos y epsilon es que va a evitar los polos. O más que evitar los polos, te indica cuál es el camino por el que va a integrar. Ya, Esa es la prescripción. Y epsilon te dice que tú estás como cuando tú encuentras el polo por acá, tú te lo saltáis así y te lo saltáis así, o al revés, quizás. De hecho, creo que es al revés. Creo que lo pasé por abajo primero. Bueno, esa prescripción te dice que tú usas ese camino de integración, que es el que después te permite hacer la rotación de Wick, ya que si tú rotas hacia allá, por ejemplo, no hay problema, están los polos ahí. Tú nunca cruzaste los polos, ¿cachai? sí, po. Entonces, por eso está el Uf, I epsilon ahí, dando vuelta. Es necesario para tener eso de ahí. El Sí, y Cernicky se lo suele comer todo el rato porque es una lata escribirle epsilon, pero siempre está ahí. Al menos que hagan la rotación de Wick cuando ahí desaparece. ya. Pero esa es como la idea. De hecho, como ese epsilon es el que te permite hacer la rotación de Wick, por lo que te explicaba recién. Ya, entonces, bueno, esto fue lo que estudiaron y vieron además que I por pi en k cuadrado está dado por la suma de, de diagramas de una partícula irreducible, ¿cierto? Que eso significa que básicamente que es cualquier diagrama que si yo le corto una pata y no se me generan dos diagramas. Como si, por ejemplo, uno que no es 1P, por ejemplo, si uno tiene algo así, ese eh, no es irreducible de una partícula, ya que yo puedo hacer un corte acá y voy a tener dos diagramas. ¿Sí? A diferencia de, por ejemplo, ese diagrama ahí donde yo no hay ninguna pata que pueda cortar. Si corto acá me queda como feo. Eh, bueno, ese tipo de cosas. Eh, ya. Bueno, lo voy a borrar igual porque no es como parte de lo que quiero ver, es como recordando la materia. Ya pues, entonces, cuando queramos ver la self-energy, no me gusta decir la autoenergía, pero voy a decir la autoenergía. No sé si el profe lo dijo así también. Eh, Su la energía propia. energía propia. ¿Okay? Su energía propia va a ser la suma de diagramas de una partícula irreducibles y tenemos esta teoría. Quizá ahora sea bueno ver cuáles son las cosas que aparecen acá y recordemos que los contratérminos, quizás sea bueno, que acá el lagrangiano de contratérminos es igual a menos, no, a ver, z, no, sí, es menos z, menos 1 y phi, de phi cuadrado, medios, menos zm menos 1, phi cuadrado, m cuadrado. Ya, eso ahí. Ya. Entonces, en esta teoría, como tenemos nuestra interacción que es menos lambda phi a la 4 vectorial, el vértice, ¿cuánto valdría el valor de este vértice? ¿Cuál Menos sería? i por lambda. Sería menos i por lambda. Entonces, vamos a ponerle acá. Yo debería ponerlo voy a poner todo esto en otro color.
vamos a tener acá la interacción es menos lambda phi a la cuarta factorial, lo que implica que el vértice vale menos i por lambda. Ya, así que, bueno, tratemos de formar al orden más bajo, ¿sí? ¿Cuánto vale esto? Recuerden que esto acá se define como los diagramas, pero sin las patas externas. Así que dibujar los diagramas y nos olvidamos que existen las patas externas. Entonces, tenemos el propagador, ¿cierto? Y acá aparece, acá podemos poner un vértice, salen dos patitas de acá y las juntamos. Entonces, elegir. Este es un diagrama que aparece, está al primer loop. Y fíjense que acá tiene un factor de simetría 2. Y además tenemos que agregar el contratérmino. Vamos a poner ahí. Esto como para hacer las partidas más cortas, la gente suele ponerle así, como en un circulito, que es el contratérmino. Sí, y bueno, sería bueno ver cuánto vale cada una de estas cosas. Primero, cuánto vale este diagrama de acá, si las patas. A ver si lo recuerdan con las reglas de Feynman. Enseguida arreglar. Como yo, acá hay un momentum, ¿cierto? Dando vuelta. Y nada, eso conserva el momentum, así que ese es arbitrario. Habrá que poner el valor del diagrama, dividirlo en el factor de simetría, y habrá que integrar. Hay un propagador, tenemos que integrar en d dimensiones. 2pi, a ver, y acá el propagador es 1 sobre i por 1 dividido en L cuadrado, perdón. L cuadrado más m cuadrado. Acá aparece el i epsilon, pero no lo voy a escribir, pero hay un i epsilon ahí escondido. Y eso vale ese diagrama. ¿Y cuánto vale el contratérmino? Sí, yo me pegué mucho tratando de ver cuánto valía el contratérmino porque exploté. Con las reglas que les había enseñado antes no me calzaba, pero después lo encontré bien. Si alguien... El valor bueno, del vértice de eso es como... Recordemos que el lagrangiano, el contratérmino, lo voy a hacer en otro... Para ver cuánto vale ese, entre comillas, un vértice, ¿cierto? Entonces el contratérmino vale... Y en vez de z, voy a escribir acá z i va a ser igual a 1 más algún a sub i. De forma que z menos 1 es 1. Por lo tanto que el contratérmino va a quedar menos a phi. No, voy a poner menos a. Está el primero. De phi al cuadrado medio menos b cuadrado menos phi cuadrado. Ya, ese es el contratérmino. Y según las reglas que ¿se acuerdan que estudiamos un complemento con derivadas y todo eso? Todo acá, el término asociado al vértice, entre comillas, primero va a ser menos ib por m cuadrado. Eso en un lado, ¿cierto? Asociado a este término de acá. Y asociado al otro, ¿cuál sería? menos i por a por k cuadrado. No, k sub 1 cuadrado más k sub 2 cuadrado. Esto acá, siguiendo eso, caso 1 más caso 2 al cuadrado, puede ser, pero a ver, para saltarme menos cosas, voy a ponerle más i a k1.k2. K1.k2. Ya, ok. Sí. Y claro, y eso de ahí sería, esto es
es lo que dices tú, ¿no? ¿Cierto? Menos K1 cuadrado más K2 al cuadrado, medios, eso ahí. Sí. Sí, eso tendría que ser. Así que el valor del contratérmino es eso de ahí. Pero acá hay un solo momentum, así que como el momentum es uno solo, esto de acá tiene que ser menos b m cuadrado menos i a k cuadrado. ¿Por ¿Sí? qué un solo momento? O sea, eso nunca lo he entendido como con a cabalidad como del diagrama contratérmino. Es porque la pata externa, K1 y acá sale K2, y por conservación de momentum, K1 es igual a K2. ¿Sí? Recuerda que en cada Ya. vértice se conserva el momentum, y como Sí, acá, como en este vértice solo entra un momentum, digo, uno le saca las patas externas, pero esto de acá se queda con el K cuadrado. Se lo queda. Claro. Yo lo que me confundí mucho tiempo era en este signo de acá. Yo pensé que tenía que hacer un más, pero se me ha olvidado se me olvidó hacer este paso intermedio de acá, por eso me daba mal. Bien, sí, así queda eso de ahí. Y si escribimos esto así, podemos escribir una ecuación para la autoenergía. K cuadrado va a ser igual a menos i lambda medios por la integral. Voy a ponerle 1 sobre i ahí. Integral de d a l 2pi elevado a d 1 sobre l cuadrado más m cuadrado. Menos i b m cuadrado menos i a k cuadrado. Ya. Entonces, nuestro desafío ahora será calcular esta integral de acá, que básicamente corresponde a eso, ¿no? Como un propagador de valor en sí mismo. Así que tenemos esto acá. Y para resolver esta integral, fíjense que no hay que usar el truco de Feynman porque acá aparece al tiro aparece esto así, no hay una multiplicación de dos factores, así que eso nos va a ahorrar altas partes de los cálculos. Y lo único que vamos a hacer es que vamos a hacer una rotación de Wick, es decir, que vamos a definir una nueva variable, ¿cierto? Unos nuevos Q, que va a estar asociado a los L, una transformación. Vamos a pasar del L al Q, donde L0 es igual a IQ0. Eso significa que esto de acá va a ser I. Así que luego de hacer una rotación de Wick, vamos a poner ahí Wick, esto de acá queda como la integral de a Q, 2pi, y acá queda Q cuadrado más M cuadrado, y acá, de hecho, podría poner acá menos I epsilon, y acá abajo no aparece el I epsilon porque la rotación de Wick lo ha eliminado. Esta cuestión converge. O sea, creemos que converge. Y aquí es donde deberíamos aplicar una primera cosa. Voy a escribir acá. Esta fórmula la saqué del. De hecho, no la voy a buscar. La voy a buscar en el libro. Espera un poco. Acá. Tarcelniki. La tengo acá escrita, pero recuerden que hay una fórmula bien fea. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esta de acá. La 14.27. Esa ecuación de ahí, guárdenla, recuérdenla siempre, las tareas la van a usar, se lo prometo que van a usar esta fórmula muchas veces, así que esta página, la 102, va a ser su nueva página favorita. Y vamos a usar esta identidad y también vamos a usar esta de acá. Así que, bueno, si quieren revisar en sus libros, ahí está. Y comparando con la fórmula del Zerniki, esto acá tiene básicamente el parámetro B es igual a 1, A es igual a 0, D es igual a m cuadrado. Y nada, pues hay que empezar a integrar eso. Siguiendo la fórmula, esto acá tendrá que ser gamma por versión gamma primero, B1 menos un medio D, gamma de un medio D dividido en 4pi de medios, per se lambda de 1
a ver si, o sea, gamma de 1/2 por d elevado a menos 1 menos d medios. Y d acá es m cuadrado. Así que voy a poner aquí un m a la menos 2. Eso de ahí. Uf. Ya, y de acá hay hartas cosas que se eliminan. Esto es 1, esto de acá se borra con eso. Y nada, pues vamos a tener que... esto de acá. Por un lado vamos a tener que analizar este de aquí. Este de aquí queda y también queda... ya. Entonces, aquí es cuando vamos a ver el tema de las dimensiones, ya que como tenemos que, ¿cómo era? Que la dimensión de lambda era 4 menos d, vamos a hacer lambda adimensional. Primero, la idea de esto era, esto definirlo como epsilon, ¿no? ¿Qué va a ser epsilon? Así que la dimensión, ¿cómo decir que esta dimensión es muy pequeña? Sí. Y vamos a decir que el lambda, vamos a cambiarlo por el lambda que va a ser adimensional multiplicado por mu epsilon, donde mu tiene unidades de masa. Mu es como una especie de masa. Era una buena letra, no sé por qué la borro. Ya. Listo. Entonces, por un lado, eso nos va a decir que teníamos un gamma de 1 menos 1/2 d. Ahora, ¿qué va a ser? Esto de aquí implica que d es igual a 4 menos epsilon. Por lo tanto, aquí lo que vamos a tener va a ser epsilon medios menos 1. ¿Sí? O para que quede bien como escrito en la fórmula que vamos a usar, menos 1 más epsilon medios. Eso por un lado. Tenemos también que m elevado a menos 2, que lo indica 1 menos d medios, va a ser igual a m menos 2, que va a ser menos 1 más epsilon medios, o lo mismo que es m cuadrado por m a la epsilon, a la menos epsilon, ¿no? A la menos epsilon. Y para hacerlo más feo, m cuadrado a la menos epsilon medio. Ya van a ver, porque solo es para asegurar un término que va a quedar. Y también tenemos 4pi a la de medios, que esto de acá va a ser de medios es 2 menos epsilon medios. Eso va a dar 4pi al cuadrado por 4pi a la menos epsilon medios. Y todo eso allá arriba lo que va a entregar va a ser ese resultado de la integral, ¿no? Entonces, esta integral, que era integral 1 sobre i de la de bueno, eso al final va a ser igual a gamma menos 1 más epsilon medios por m sobre 4pi al cuadrado por 4pi sobre m cuadrado a la epsilon medios. Tengo una pregunta. Sí, dime. Ahora, cuando uno pone como que cambia el lambda a un lambda por epsilon, ahí uno, ¿qué se supone que está como adimensionando o ¿Acá? ¿Esto de dimensionando? acá? Eso ahí, ¿no? Sí, sí, ahí como que se supone que el lambda ahora tiene dimensiones de masa o No, ahora acá lambda tiene dimensiones tiene una dimensión chica, tiene dimensión de masa a la epsilon. Entonces, lo que estamos haciendo acá es que estamos pasando esa dependencia en la dimensión, la estamos pasando a otro factor. Se la estamos metiendo a este factor mu de aquí. ya, y ahí lambda sigue teniendo...
ahí, acá, en este caso, acá lambda no tiene dimensiones, pero da lo mismo porque cuando pasemos el límite de epsilon tiende a cero, queda lo mismo al final. Un Ah, ya. artificio. Lo curioso es que este mu queda dando vueltas. Uy, lo borré. Ese mu queda dando vueltas, pero ya vamos a ver cómo. Eso más adelante van a ver cómo desaparece de ahí. Ya, bacán, gracias. Pero por mientras va a quedar ahí dando vueltas. Lo bueno es que las divergencias sí desaparecen. Es curioso, parece muy arbitrario igual meter como constantes de la nada, pero la gracia de todo esto es que estas constantes se pueden determinar orden por orden, y eso es lo que hace que la teoría sea renormalizable. Ya. Entonces, llegamos a este resultado, y de acá sería bueno aplicar las cosas. Por ejemplo, esto de aquí, hay una expresión para esto. Entonces, volviendo, voy a mostrarle Zerniki, aparece acá arriba la expresión, la 14.26, y además tenemos este a la epsilon medio, la 14.33, ¿no? Esta expresión que es básicamente como, como el Taylor de una potencia nomás. Pero esta fórmula es más interesante, la del gamma. Eso implica que, así lo que está en celeste, va a tener que ser igual a, bueno, menos 1 tirado por 1 sobre 2 sobre epsilon, perdón. Va a ser 2 sobre epsilon menos gamma más 1 más cosas de orden epsilon. ¿Sí? Vamos a tener que 4pi m cuadrado epsilon medios va a ser algo como 1 más epsilon medios, el logaritmo de 4pi por m. ¿Sí? Y nada, pues cosa de, hay que empezar a multiplicar términos. Entonces, si multiplico estos dos, y como recuerden, vamos a hacer un límite de epsilon tiende a 0, pero antes de hacerlo, se me había olvidado, acá hay otro factor que debería haber metido, que es el lambda, porque el lambda también contiene un epsilon, ¿sí? El lambda contiene un epsilon a través de mu elevado a epsilon, ¿sí? Recuerden que el mu aparecía aquí. Así que lo que voy a escribir en verdad va a ser, este mu lo voy a meter acá adentro, de quedar mu cuadrado. Entonces, este 4pi acá hay un mu cuadrado, y acá también hay un mu cuadrado, m cuadrado. Ya. Y cuando yo multiplique esas dos cosas, entonces S por S va a quedar un menos 1. Vamos a quedarnos con todos los términos que son, como vamos a hacer epsilon tender a 0, hay que quedarse con por un lado el término que diverge, que es el dominante, que es este 2 sobre epsilon, que, a ver, que ha multiplicado por este 1 de aquí, que es un 2 sobre epsilon, y nada que hacer con él. Chuta, 2 sobre 3 puse. Nada que hacer con él. Y también nos va a tirar otro término interesante, que es más logaritmo de 4pi en mu cuadrado sobre m cuadrado. Y también va a quedar menos gamma menos 1. Y todas más cosas de orden epsilon. Creo que eso queda. Me parece que queda así, ¿no? Y esto de aquí lo vamos a escribir con menos 1, 2. Vamos a sacar el 2 de ahí. Vamos a factorizar por 2. Va a quedar 2 y 1 sobre epsilon. Aquí más logaritmo, vamos a poner la raíz de 4pi mu cuadrado. El gamma, la constante de gamma la vamos a escribir como el logaritmo de la gamma, por lo que acaba de quedar m menos un medio.
Y aquí vamos a redefinir, esto es como por conveniencia, 4pi a la gama, es igual a mu. Y ya, entonces tenemos ese resultado de ahí. Fíjense que ya el único término que diverge es este 1 sobre epsilon. Y lo que nos queda si es que juntamos con... hasta muy arriba aquí, ¿dónde estamos? Ahí está. Ya calculamos esto, entonces tenemos un menos i por lambda medios, multiplicando esto de acá. Eso significa que la autoenergía, I pi k cuadrado, va a ser igual a I lambda por 1 sobre epsilon más logaritmo de mu sobre m menos un medio. No sé si me faltó algún factor. A ver, si me reviso ahí arriba. No, está todo bien. Y esto de acá menos I a k cuadrado menos I de m al cuadrado. Ya. Tenemos esto. Entonces esto acá nos da la corrección al propagador. Y no solo eso, nos da un poco más de cosas, porque también de acá podemos obtener, digamos, hay unas condiciones que tiene que cumplir esta self-energy. ¿Se acuerdan que una de ellas es que básicamente que el propagador tenga un polo simple acá, lo que significa que pi por k cuadrado evaluado en menos en m cuadrado? Esto tiene que ser igual a 0 y la derivada respecto a k cuadrado evaluado en menos m cuadrado también tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Fíjense que la segunda condición significa que a orden lambda es igual, tiene que ser orden lambda cuadrado. A orden lambda es igual a 0. Y la primera condición nos va a decir que ahí me faltó ese factor. Hay algo que me faltó este m cuadrado de acá. Este de aquí me había faltado. Sabía algo raro. M cuadrado dividido en 4pi cuadrado. Y la primera condición implica, nos da cuánto vale B. Entonces, que B va a ser igual a lambda sobre 4pi cuadrado por 1 sobre epsilon menos un medio más logaritmo de 1 sobre m lambda cuadrado. Ya, esto de acá. Y ahí está. Acabamos de corregir el propagador en la teoría de Figueroa 4. No sé si quieren que repasemos qué hicimos o quedó claro. Este fue más fácil, hubieron menos matracas que en el caso Fiala 3. ¿Algún comentario? ¿Duda? Este tiene como menos correcciones de loop a primer orden. Lo que Igual pasa estamos es que viendo con puro vértice. el otro hay un loop también, Fiala 3, pero habían dos vértices, claro. Acá hay un solo vértice el que nos da este loopito. No hay mucho más que decir, creo, sobre esto. Este cálculo creo que igual es un poco más transparente que el Fiala 3. Lo que nunca usamos acá fue eso que dije al principio, que no transformamos esta integral de acá. No tuvimos que hacer ninguna transformación extraña. Porque cuando uno trabaja con el otro bicho, cuando aparecen más propagadores, generalmente uno tiene que hacer transformaciones a esto usando el truco de Feynman. Pero si no, así está muy bien. Así... Como tú decís, para propagadores de más de 2 puntos. No es como siempre, porque el problema del Fiala 3 es que aparecen dos propagadores. Entonces, no está tan...
la idea es que uno tiene que llegar a una expresión de este tipo, ¿sí? Con otras potencias. Quizás, por eso en el libro, el Cerny pone como integrar acá como algún Q, alguna potencia. ¿Cómo es? Ah, y acá tiene un Q más D. A la B. Entonces la idea es llegar a esta forma, que haya una fracción de esta forma, que si tú tienes muchos propagadores, voy a tener acá un Q más M cuadrado. Tiene otro propagador que tiene Q menos L quizás, porque hay un momentum ahí que tiene que conservarse. Entonces, por eso uno usa el truco de Feynman, para que uno pueda llegar de esto, eso de allá. Aquí no pasa porque tenemos un solo propagador. Ahí. Pero cuando ustedes hagan correcciones a más loops, si uno tiene 2 loops, claramente van a aparecer como bichos más demoníacos. Por ejemplo, en Fiala 4, ¿qué cosa tiene más loops? Esto de acá. Este es un diagrama de Fiala 4. Sí, con 2 loops. Y hay 2 loops ahí. Y hay 2 vértices igual, entonces de lambda cuadrado. ¿Sí? Acá también vamos a tener que usar el z lambda, de alguna forma. La corrección como el término anterior va a tener que corregir un poco este de acá también. Así que se van agregando cosas. Pero yo creo que más adelante vamos a hacer ese problema. Por ahora nos quedamos con esto. Oye, Nico, ¿Sí? ¿podía hacer entonces un resumen como de los pasos que se... Sí, ya lo que hicimos, primero que todo, hicimos análisis dimensional para saber en torno a qué dimensión vamos a trabajar. Y de acá sacamos que en dimensión 4 esta teoría era adimensional. Lo importante es separar la teoría igual, dejar como identificar los contratérminos y el término interactuante, eso es importante, para ver qué tipo de diagramas hay. De esto sabemos que habían 2 diagramas posibles. Teníamos por un lado el contratérmino, ¿dónde sacamos su valor? Aquí sacamos el valor del contratérmino. Y también tenemos el vértice que tiene, pero que era fácil, tenía un valor menos i por lambda. Después de eso, cuando uno quiere ver las correcciones al propagador, recuerda que uno en verdad quiere calcular cuánto vale pi, este es self-energy, y ese pi viene dado por la suma de diagramas de una partícula irreducible. Así que eso básicamente es que yo corto una pata en un diagrama, y si corto una pata en el diagrama y me deja como diagramas válidos, separados, entonces no es. Pero en este caso, y di un ejemplo que no era como, o sea, tener algo así, uno puede cortar esta pata y tienes 2 diagramas válidos por separado, pero tú no puedes cortar tú no puedes cortar la pata de acá abajo porque ahí no te separa el diagrama. Entonces, no es porque este de acá te bloquea como que sea de una partícula. Ya. Entonces tú escribes todos los diagramas posibles para esto de acá. Estamos viendo el orden más bajo, así que solamente escribimos el término que es orden, este primero es de orden lambda, ¿es cierto? Este de acá es de orden lambda, y el contratérmino acá también va a ser de orden lambda. Y nada, pues hay que continuar aquí. No aparece, después escribimos los diagramas. Este diagrama acá, ya te dije cómo era el valor. Siempre, el contratérmino acá, el primero, siempre vale menos i por b por m cuadrado menos i por a por k cuadrado, donde a y b son, en el fondo, eso lo voy a extender acá. Uno más que z phi es igual 1 más a, y el contratérmino asociado a la masa es 1 más b. El diagrama del loop es este de acá. Este es el diagrama asociado al loop. Básicamente no tiene las patas externas, pero acá tiene, lo que hicimos fue escribir, a ver, esto de aquí es el valor del vértice, este de acá es el factor de simetría, esto de acá es el propagador, y estamos integrando porque hay un momentum que no se determina. Entonces, todos los momentum arbitrarios hay que integrarlos. En este caso hay uno solo. Y nada, pues entonces después tratamos de integrar eso. Acá está la integral. Acá fue fácil, esta es una forma deseable, esta forma es la que uno quiere.
no con muchas multiplicaciones, sino que algo que sea como está escrito acá. Si uno llega a algo que es de esta forma, aunque sean muchas integrales, no sé, está bien. Y acá estaba hecho, estaba listo así, y hicimos la rotación de Wick, de forma que nos quedó esto acá, y usamos la fórmula del Zerniki, que es la 14 punto algo, lo olvidé, pero ahí revisen ustedes esa fórmula. La apliqué directamente, después ocupé que estamos cerca de dimensión 4, por lo tanto 4 menos d es un epsilon. Adimensionalicé el tiro el lambda, poniéndole, como absorbiendo toda la dependencia dimensional en una constante mu, que es una especie de renormalización. Es una constante que tiene unidades de masa. Después de acá, desarrollo, quedamos a este resultado acá. Y después hicimos la expansión. Y nada, y luego hicimos este resultado y después impusimos las condiciones que tiene que cumplir en la self-energy, que es que tiene un polo simple en menos m cuadrado. Y significa que esto es 0 y la derivada también es 0. Que la derivada sea 0, como acá no hay nada que dependa del momentum, va a quedar 0. Eso es parte de este problema específico. Y la primera condición da el valor de P. Entonces B es el que se encarga de cancelar esta divergencia, de hecho. B mata a este término de acá. Es como la gracia. Y ahí encontramos la corrección al propagador. Básicamente después podrían escribir que ¿qué lo va a quedar acá? Bien, fíjense que el propagador, este resultado no lo escribí, pero pide k cuadrado. ¿Cuánto vale a orden lambda con los resultados anteriores? Como ahora viendo todo el resumen. ¿Alguien lo ve? ¿Ahí? ¿Está ahí, cierto? Sí, lo estoy calculando. Vale orden lambda cuadrado. Es de orden lambda cuadrado. Curioso, O sea que la teoría como a orden lambda no admite correcciones de loop. No, bien curioso. Así que ahí está. Tenemos la teoría phi a la 4, corregimos el propagador hasta... Encontramos básicamente que propagador exacto, si quieren, tendrá que ser igual al propagador normal, y después vienen correcciones más grandes, ¿no? Bueno, si queremos ser estrictos, tiene que ser 2 por orden lambda cuadrado. ¿2? Sí, porque te quedan 2 lambda, te queda el orden cuadrado tanto en B como en A. Sí, pero básicamente está todo acá dentro de ese orden. Es interesante. Ya. Ahora voy a pasar al otro problema. Voy a saltarme muchos cálculos porque hay como muchas materias que son como de... que no nos van a dar mucho, pero... Y yo ya me demoré harto haciéndolas. A ver. Entonces, siguiente problema. Los Leonardo armónicos. Qué bueno. Ya lo que vamos a hacer va a ser encontrar el hamiltoniano, separarlo, después vamos a escribirlo, vamos a corregir las energías, básicamente, y eso lo vamos a hacer con teoría de perturbaciones, que muchos de ustedes deben tener fresquito desde mecánica cuántica 2, y después vamos a normalizar, vamos a renormalizar. Entonces, como introducción, lo importante aquí es que se define acá un vacío como de la teoría exacta, ¿cierto? Y también tenemos el... Tan fresca esta cruz, qué triste. Tenemos el estado basal de la teoría interactuante y omega. ¿Sí? Entonces acá omega viene a tener el rol como de la masa física. Decimos que es el valor de la primera extensión de energía. Entonces omega va a ser definido como
la primera energía excitada menos el estado basal, pero de la teoría completa. Q, que va a ser la coordenada, vamos a exigir que esté normalizada de esta forma. ¿Sí? Y que es como la elección de operador de subida y bajada. Y nada, pues después vamos a ver cómo ajustar los parámetros Z para que esto acá se cumpla. Entonces ahí ven cómo entra el tema de la renormalización, pero a un problema de mecánica de una partícula, mecánica cuántica de una partícula. De hecho, el segundo problema es el que nos piden cómo determinar cuánto valen estas constantes A y B en función de que nos dé la normalización correcta. Y la última parte es que vamos a pensar esta teoría como una teoría cuántica de campo, y vamos a hacer el mismo cálculo de arriba, pero usando las cosas que sabemos hacer. Entonces, lo primero, lagrangiano, que es 1/2 z q punto cuadrado menos 1/2 omega cuadrado q cuadrado. Hacer un poquito. Esto sí lo tengo desarrollado. Me falta un z acá. Voy a poner este lado. Z omega. Menos z lambda omega a la 3 q a la 3. Ya, y por tema de simplicidad vamos a considerar z igual a 1, ¿sí? Por ahora. Obviamente esto va a ser más alguna especie de orden, lambda, no sé. Pero por ahora lo vamos a considerar igual a 1. Y de aquí uno ve, por ejemplo, que el momentum de esta teoría es z por q punto, ¿cierto? La idea de lagrangiana respecto a q punto. Y si uno quiere el hamiltoniano, ser p por q punto menos el lagrangiano, lo que nos va a quedar va a ser, básicamente nos va a quedar z a la menos 1, p cuadrado medios, más 1/2, z omega, m cuadrado, más lambda omega a la 3 o a la cuarta, más cosas de orden lambda cuadrado. Y entonces ustedes pueden ver que esto lo podemos separar de esta forma. Igual que siempre, vamos a introducir entonces el contratérmino. Tenemos H0 más z omega menos 1 medio cuadrado más lambda omega la 3 de lambda cuadrado. Ya, y acá está la separación, acá aparece Q0, o sea, H0, y todo esto acá será H1, por ejemplo. ¿Sí? Ya, esta es la primera parte del problema. La siguiente nos pide encontrar cuánto vale omega, ¿cierto? Y cuánto vale el primer estado excitado, pero a orden lambda. Y las energías también, ¿cierto? Vamos a poner E omega y aquí. Y las tenemos que encontrar a orden lambda. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer acá? Lo que haremos es, bueno, como queremos cuantizar esta teoría y esta cuestión de un oscilador armónico, vamos a escribir al tiro todas estas cosas en términos de operador de subida y bajada. Entonces recordemos que el Q, esta es la definición usual del Q. Recuerden que, a esto no lo dije, pero en este problema vamos a usar que H barra es igual a 1 y además que la masa también es igual a 1. Entonces todo es adimensional al final. Pero eso es lo que se está usando. Ya, entonces tenemos A, daga más A, y tenemos P, va a ser I por raíz de omega medios. A daga menos A. Y esto lo que va a significar es que H0, esto es el oscilador armónico normal, o sea que es la frecuencia acá,
adaga por A, más un medio. Y vamos a tener que H1, que tiene las interacciones, bueno, queda así, queda el término, estos son los contratérminos. Adaga más A al cuadrado, más lambda omega a la cuarta. Ya, y eso es el Hamiltoniano. Y simplemente expandí en términos de operadores de subida y bajada. Y ahora si yo escribo el z como 1 más a, y esto más encima lo escribo así, 1 más lambda por capa a, y el z omega como 1 más lambda por capa b. Lo que vamos a obtener, además, esto aquí implica que z a la menos 1 es algo así como 1 menos lambda a la capa a más orden lambda cuadrado. Usando eso de ahí, vamos a tener que el hamiltoniano va a ser lambda omega 4 ka adaga menos a al cuadrado más kb adaga más a al cuadrado más adaga más a la cuarta. Ya. Ya yo creo que hasta aquí todo viene. Me salté básicamente toda la matraca, pero estoy como armando el problema, básicamente. Y aquí muy importante, más orden de lambda cuadrado. Entonces el hamiltoniano, hamiltoniano fue escrito a muchos órdenes. O sea, a orden lambda, pero puede tener una parte que tiene más correcciones más altas, pero no las vamos a considerar. Y acá es donde también entraría el z lambda, ¿cierto? El z lambda. ¿No sería por ahí? ¿Hay dudas con esto? No, creo que no. Ya, entonces, ahora si queremos calcular las energías corregidas y ¿cómo se llama? Y los estados corregidos, ustedes quizás recuerdan que las energías, cuando uno corrige un nivel de energía, entonces la energía, digamos, del nivel enésimo, pero la n grande representa que es el verdadero estado. Esto será entonces la energía del hamiltoniano original, como sin interacción, más esto de acá, ¿no? Y después quedan cosas de orden más grande. Y en el caso de un estado, uno puede escribir el estado como esto inicial, más sumatoria, n. Esta fórmula sacada directamente del Griffiths. Más órdenes, más cosas de mayor orden. Esta es la primera corrección. Ya. Entonces, si queremos encontrar las energías corregidas y todo eso, vamos a tener que hacer mucha... ¿Cómo estamos tratando? A ver, ¿cómo la puedo resumir? Nada, pues lo que es de interés es encontrar cuánto valen los elementos de matriz del Hamiltoniano de interacción. Eso es lo que interesa, para usar la fórmula de arriba. Y esto acá es nuestra Hamiltoniano de interacción, aquí arriba. Esto es feíto, porque son los elementos de primero adaga menos a al cuadrado más m adaga más a al cuadrado n más m adaga más a la cuarta. Yo tengo una pregunta. ¿Quieren que haga todos estos cálculos o les pongo el resultado nomás?
Con el resultado. Pon el resultado nomás. Ya, Yo pongo ya, el ya. resultado. Yo hice todos los cálculos, ahora estoy haciendo toda la tarde todos los cálculos y lo hice. Bueno, si queréis que tu trabajo no se sienta perdido, puedes hacer los cálculos. No, créeme Y que me aprendí siempre harto. O calculando sea, matraca. que repasé hartas cosas. Repasé Ah, ya. harto. Pero ya, estoy buscando, les hablo mientras estoy buscando acá donde escribí el resultado final. Ya. Entonces, ya, usando todo esto, teoría de perturbaciones, básicamente uno llega a que la energía del basal va a ser entonces energía original, ¿cierto? Este es el. Quizás antes de eso, decía acá la energía enésima sin perturbar. Esto es omega por n más un medio. Por lo tanto, uno tiene, por ejemplo, que la separación entre dos energías es omega por n menos n'. Y ya, así escribo. El nivel basal de esto es omega medios más lambda omega cuarta menos Ka más Kb más 3 más lambda cuadrado. La energía esta de aquí es 3 omega medios más lambda omega cuarta menos 3 Ka más 3 Kb más 15 más orden al cuadrado. Eso con esas energías de ahí, y de acá podríamos tratar de ver al tiro qué pasa con la condición que decía que el primer estado excitado. ¿Se acuerdan que omega lo íbamos a fijar diciendo que esta separación de energía tenía que ser igual a omega? Y si yo comparo con lo que recién calculamos, esto es omega más lambda omega a la cuarta, y queda menos 2Ka más 2Kb más 12. Y por lo tanto, esto implica que al orden lambda, como esto se tiene que hacer 0 cada orden, entonces esto más orden lambda cuadrado, el término de orden lambda implica que menos Ka más Kb es igual a menos 6. ¿Sí? Entonces acá tenemos la primera ecuación. Y cuando corregimos ahora los estados, vamos a tener que, por ejemplo, el estado basal será 0 menos lambda cuartos K, perdón, aquí raíz de 2 medios, Ka más Kb más 6, 2 más raíz de 4 factorial y en 4, y este estado de aquí va a ser 1 menos lambda sobre 4, es algo muy parecido. ¿Dónde están los que? Ahí está. Raíz de 6 medios, Ka más Kb más 10. Nico, ese es un. Ya, es un raíz de 5 factorial. Y el de arriba, el que está acompañando al estado 4, ¿qué? ¿Qué número es? 4. Ya, perfecto. Es raíz de 4 factorial. Sí. Raíz de 4 factorial. Viene básicamente de expandir muchos operadores de subida y bajada, y acuérdate, cuando tú usas un operador de subida te bota una raíz, ¿no? Sí. Por ejemplo, adaga por n es raíz de n más 1 por n. Por eso aparecen esas raíces ahí. Ese es como el origen. Filo, pero esta es matraca que saben hacer. Ya. Y ahora lo que vamos a hacer es, y también lo voy a chantar también, que la normalización que habíamos impuesto era que esto de acá fuera igual a 1 sobre raíz de 2 omega. Esa es perdón, acá debería ser, ahí está. Esa es la condición de normalización que impusimos. Y si uno hace esto, o sea, si uno calcula raíz de 2 omega, y de esta forma, que es un poco más fácil, porque esto acá tiene que ser 1, y lo del lado izquierdo es básicamente adaga más.
Entonces esa es la condición que tienen que cumplir los vacíos, como está la normalización que queremos. Y si uno hace el cálculo a orden más bajo, de hecho orden más bajo es como que da básicamente que todo lo que tiene que ver con lambda se hace cero. Y si uno hace este cálculo para aquí, chum, boom, esto de acá bota entonces como 1 menos lambda cuartos, raíz de 2 medios, Ka más Kb más 6, más términos de orden lambda cuadrado. Y esto tiene que ser igual a 1. Por lo tanto, tenemos también la ecuación Ka más Kb más 6 igual a 0. Esta junto a la ecuación que era menos Ka más Kb más 6 igual a 0. Es fácil ver que esto implica que por un lado Kb es igual a menos 6 y por otro Ka es igual a 0. Y esto es lo que hicimos, y esto es básicamente, acá acabamos de renormalizar la teoría para el oscilador anarmónico. Pero lo hicimos con herramientas de teoría de perturbaciones. ¿Hay dudas con esto? Acá me salté muchas matracas, pero ¿se cachó más o menos lo que hicimos? Voy a pasar, falta una parte nomás del problema y terminamos. ¿Se cachó acá lo que se hizo? ¿Sí? Sí. Ya, ya. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero vamos a pensar que estamos en una QFT de dimensión 1. Entonces estamos en dimensión igual 1. Y nuestra densidad lagrangiana corresponde al lagrangiano, de hecho. Y es z, ¿cierto? Es la misma de antes. Q punto cuadrado medio menos z omega cuadrado menos q cuadrado y menos lambda q a la cuarta. Omega a la 3 creo que digo. Dividido en nada. Lambda omega a la 3 q elevado a 4. Ya, me parece que esa era la Hamiltoniana que aparecía. Ya, igual que antes, podemos separar esto en la parte que es la teoría libre y la parte que tiene interacciones y contratérminos. Entonces, interacción aquí y menos la menos 1 punto cuadrado medio más 3 menos z omega menos 1 omega cuadrado medios q cuadrado. Ok, entonces esta de acá es nuestra teoría. Ya, ¿qué cosas tiene esta teoría? Es de una dimensión, así que podemos decir, por ejemplo, que el propagador no exacto, el propagador normal tendrá que ser, bueno, 1 sobre i, será 1 sobre i, 1 sobre, hay que ver cómo uno parametriza q, si uno q lo pone como e a la i, no voy a poner omega acá, pero acá solamente hay una dimensión, así que aparece el tiempo nomás, no podría ir menos i omega a... Voy a poner nu ahí. ¿Sí? Entonces voy a tener este parámetro nu. Se va a poner acá. Esto acá depende de nu cuadrado. Y es menos nu cuadrado, de hecho, más omega cuadrado. ¿Por qué ahora menos? Esto, recuerden que el caso de normal es que esto de aquí era 1 sobre k cuadrado más m cuadrado. Pero ahora recuerden que esto de aquí es menos k0 al cuadrado. Cuadrado más m cuadrado. Entonces, como ahora tenemos solamente k0, entre comillas, esto acá es 0. Entonces, por eso nos queda lo de arriba. Eso también va a significar que los contratérminos, por ejemplo, todavía hay contratérminos. Tenemos el contratérmino que será igual a i por a por nu cuadrado menos i por b por omega cuadrado. Sé que me acuerdo que en la clase que hiciste ayer, todo el comienzo estaba escribiendo el propagador al cuadrado.
¿Yo? No, no, no. Ah, probar al cuadrado. Me perdí un poco. No, pero voy a continuar, no. No, 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 no. Ya, aquí se entiende, ¿no? El contratérmino va a ser esto acá. Hay un signo de diferencia que tiene que ver con que, voy a subir muy rápido. ¿Dónde está el contratérmino que calculamos? Ahí está. Acá hay un menos i por k, pero ahora k cuadrado es menos algo al cuadrado, por lo que explicaba en esta parte de acá arriba. No sé, esa es la diferencia de signo que hay. Y el vértice, tenemos un vértice también de 4 puntos. Y esto tiene valor, ¿cuánto vale este vértice? Viéndolo de ahí, tiene que ser menos 4 factorial por lambda por omega a la 3. Así que acá igual, es igual que antes, cuando queremos hacer el cálculo del propagador, así que lo que queremos es encontrar esto de aquí, pero ahora esto, de hecho esto depende de esto nu cuadrado. ¿Y qué será? Bueno, va a ser una suma de... Es lo mismo que antes, de hecho. Va a ser esto de acá, que al final es igual a menos 4 factorial lambda por 1 más la 3 y por la integral de dl por 2pi de 1 menos mu cuadrado más mucho menos l cuadrado omega cuadrado, donde ahora l es un numerito nomás, y también falta un 1 sobre i acá, y tenemos también los contratérminos, menos i a un cuadrado de omega cuadrado. Ya. Esta integral de acá la podemos hacer. De hecho, no hay que hacer ningún análisis dimensional, eso se puede resolver, ya que si uno hace la rotación de Wick, igual que antes, dl igual a algún dq y dq, lo que nos va a quedar va a ser la integral 1 sobre i, la integral de dl sobre 2pi, va a ser igual a la integral de dq, desde menos infinito hasta infinito, 2pi de 1 sobre q cuadrado más omega cuadrado. ¿Alguien sabe cómo resolver esto? Esto uno puede escribir, si no me equivoco, q igual o más que q voy a sacar el omega de acá, entonces Su cambio trigonométrico, sí, sí, es como una tangente, es una tangente. un clásico. 1 sobre omega cuadrado. Y si q es igual a la tangente de x, por ejemplo, entonces dq es igual a la derivada. ¿Cuál es la derivada de la tangente secante, no? Secante al cuadrado de x. Secante cuadrado, sí. Y Entonces, secante al cuadrado también es 1 más entonces, tangente al cuadrado. no, de hecho, creo que ni siquiera es necesario. Déjalo como secante, te conviene más. O sea, al menos de electro yo me acuerdo que convenía más dejarlo como secante, porque después lo puedes escribir como 1 partido por coseno. Sí, pero mira Y esto, las mira, cosas va a se te salir iban más fácil así. simplificando de una. Va a salir más fácil así, mira. Porque A ver, queda dx, 1 más tangente cuadrado de x, y acá debería quedar, de hecho, por omega. Ahí. Recuerda que escribí esto de acá. Entonces queda omega acá, dividido en omega cuadrado, y acá dividido en tangente al cuadrado de x más 1. se te queda como 1. Y como los límites son de menos infinito a infinito, en x tiene que ser de menos pi medio a pi medio. A pi medio. ¡Ah, qué brígido! Yo lo dejaba como secante y hacía el integral del coseno. Sí, fue más fácil. Y esto básicamente lo que queda va a ser 1 sobre 2 pi omega por pi. El pi medio menos pi medio. 1 sobre 2 omega. Rígido. Entonces en una dimensión
easy. Ese. Ah, me faltó un medio acá, de antes. Cuidado, ¿eh? Ese un medio viene de que acá hay un factor de simetría igual 2. Siempre se me olvida. Recuerden sus cálculos incluir los factores de simetría de los diagramas. Con las patas fijas. Ya. 2 omega. Nada. ¿Qué queda? Queda un omega cuadrado y queda. Entonces el IP por K cuadrado, por nu cuadrado. Entonces estoy viendo hacia arriba, es menos I, que va a ser menos I por lambda por omega cuadrado, dividido en 4 por 4 factorial, o sea, quedar 3 factorial al final. Eso no, pues eso, ¿cierto? Porque esto de acá nos dio que era 1 sobre 2 omega. Sí. Así que queda 1 sobre 4 y el omega, eso. Ah, bacán. Y ahora sí escribo más I a no cuadrado menos I de omega cuadrado. Y tengo este análisis de acá que hacer, y si uno quiere, acá los polos van a ser los mismos, solo va a haber un polo en nu cuadrado igual a omega cuadrado. Uno quiere eso, y también quiere que la derivada de esto respecto a nu cuadrado, evaluado en omega cuadrado, también sea igual a 0. Así que de lo segundo, significa que A es igual a 0, y significa que capa A es igual a 0, o sea, no a 0, es de orden lambda cuadrado, Y de la primera condición, obtenemos que chuta, sí. La ecuación nos va a decir que menos lambda por 3 factorial por omega cuadrado menos b por omega cuadrado es igual a 0, lo que significa que b, que es igual a lambda por kb, es igual a menos 3 factorial, es decir que kb por lambda es igual a menos 6. Así que igual a 0, igual a 0. Y esto acá fue lo mismo que obtuvimos al principio, ¿no? Acá. Es este mismo resultado. Así que vimos que uno obtiene el mismo resultado haciendo teoría de perturbaciones usual que usando las herramientas de teoría cuántica de campos, lo que encuentro que es bastante bacán. Así que eso. ¿Qué tal? ¿Se entendió lo que se hizo hoy? ¿La forma de trabajar con estas cosas? ¿O hay alguna duda? ¿Una discusión que quieran plantear? Si no, hasta aquí estamos. Esto es primera vez que termino como en la hora, creo. Sí. Así que eso. Encontré choro el problema. Profe quería que viera este problema de aquí. Y nada, me dio risa que encontró un solucionario y que para hacer esta parte de acá, como que se refieren como al capítulo 30 del CERNIC, dice como usando un resultado del capítulo 30, es como que y no calculan nada. Voy a comprobar mis cosas, pero les da lo mismo que a mí. Encontré un error de signo también en unas pautas. Así que si encuentran soluciones de algún problema, igual hagan ustedes, las pautas tienen errores de repente. Eso, pues no sé qué. Tengo nada más que comentarles. Al final no cacho si la otra semana hay clases o no. Como que vi en un foro de un curso, decían que no había clases.